Genial, pues nada. Vale, muy bien. Vale, bueno, pues lo que decía, un poco la idea de esta parte es contextualizar el carbon farming, hablar un poco de conceptos básicos del mercado de carbonos. Esta era la parte, ¿no?, en la que María José tiene más experiencia, porque ella ha trabajado en mercados regulados del IPCC y mecanismos de desarrollo limpio procedentes de Kioto. Pero bueno, yo os voy a dar unos conceptos básicos. Entender el carbon farming a nivel europeo, es decir, por qué plantea la Unión Europea estrategias de carbon farming. Y para mí el más importante, ¿no?, bueno, pues ayudar a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no?, en vosotros, ¿no?, a aterrizar ese concepto y entender, ¿no?, pues qué se nos quiere vender o qué podemos vender, qué potencial tiene para vuestra propia explotación el carbon farming y qué beneficio va a repercutir en vosotros. Bien, ahora bien, vale, cuando hablamos de carbon farming, y un poco volviendo a la parte de Agustín, nos referimos a el manejo de todos los reservorios de carbono que pueda existir en la agricultura y sus flujos, y de otros gases de efecto invernadero, como el metano y el óxido nitroso, a escala granja, con el propósito de mitigar el cambio climático, de reducir emisiones. Esto aparece a nivel europeo dentro del Pacto Verde Europeo, dentro de la estrategia de la granja a la mesa, dentro de paquetes de economía circular y de objetivos 55, paquetes de medidas en reducción de emisiones. Entonces, lo que se pretende es incentivar a gestores de tierras para el manejo del carbono para cumplir los objetivos climáticos puestos a 2030 y a 2050. ¿Por qué el suelo? Bueno, pues ya un poco lo ha estado contando Agustino, porque es prioridad proteger el suelo y es clave para alcanzar la neutralidad climática. El suelo almacena 2/3 de agua dulce y es la mayor reserva de agua terrestre. Los suelos contienen una enorme biodiversidad y mantener la biodiversidad nos va a dar sistemas más resilientes. El carbono orgánico del suelo regula el funcionamiento de los ecosistemas, proporciona diversas fuentes de energía para los microorganismos del suelo, gobierna la estructura del suelo, regula la distribución de nutrientes que luego estén para las plantas. Entonces, ¿cómo podemos incrementar el carbono orgánico del suelo? Bueno, pues incrementar ese carbono orgánico en el suelo nos va a incrementar la calidad y la fertilidad del suelo. Es algo que podemos medir dentro de la materia orgánica. El carbono orgánico del suelo, la materia orgánica representa entre un 2 y un 10% de la mayoría de los suelos y desempeña un papel importante en la función física, química y biológica. Entonces, bueno, como consecuencia el carbono es secuestrado por los procesos que os ha estado contando Agustín antes. Sí decir que, bueno, que el carbono del suelo no solamente está en el humus, sino también en la parte de la biomasa que hay en otras partes. Es importante también tener en cuenta cómo son las dinámicas de esos stocks de carbono en el suelo, o sea, no solo pensar en el carbono en sí que pueda tener el suelo, sino también cómo son las dinámicas de los sistemas. También importante, un término que antes Agustín ha planteado, ¿no?, que es la saturación. La acumulación de carbono orgánico en el suelo tiene límites, al igual que las reservas de biomasa, y esto va a depender de la forma histórica de gestión, del bioma de los suelos y de la tipología de los suelos. Además, es importante comprender la respuesta al cambio climático de las distintas fracciones del suelo. La dinámica del carbono del suelo determinará la capacidad de mitigación de los suelos. Es decir, es interesante ver cómo afecta la fertilización nitrogenada, por ejemplo, al carbono, o el aumento de dióxido de carbono, el aumento de calentamiento o aumento de precipitación. ¿Cuál es el objetivo de la mitigación? Bueno, pues el objetivo de la mitigación es disminuir emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera y plantear si siempre van a ser adicionales o no o sea, es decir, a cosas que se estén planteando o que se estén haciendo hasta el momento. Al igual que plantear que todo el CO2 que vayamos a plantear disminuir ha de ser permanente, ¿no? Y eso es un poco, puede ser como respuesta a lo que se planteó antes de Avere. Siempre estamos pensando en
incrementar el carbono, pero también es importante tener en cuenta cuánto tiempo estamos manteniendo el carbono que estamos secuestrando. Entonces, es ahí pues, donde prácticas que se están haciendo desde hace mucho tiempo, pues también están contribuyendo a mantener ese carbono, no solo hacerlo de forma adicional, sino que sea de forma permanente. ¿Cuánto tiempo puede permanecer secuestrado el carbono? Bien, bueno, en esta gráfica podéis ver diferentes prácticas que fomentan el secuestro de carbono en el suelo. A la izquierda están plantaciones y sistemas forestales que tienen una permanencia en el suelo de decenias a siglos. Y a la derecha se encuentran bueno, pues el biochar y el BEC, que son soluciones tecnológicas que tienen una mayor capacidad de secuestro a lo largo del tiempo de carbono en los suelos. Es importante reducir las emisiones y aumentar el secuestro, pero es importante garantizar tendencias netas de eliminación de carbono, ¿no? y plantear ecosistemas sanos y productivos como base para esto. Dentro de las estrategias de mitigación, cuando hablamos de mitigación, podemos pensar en disminuir emisiones, aumentar el secuestro del carbono en los suelos, ¿no? y ver el potencial que tienen los suelos agrarios como sumideros, o evitar o desplazar emisiones, ¿no? fomentando esquemas de economía circular. Y estas tres tipos de acciones son las que se pueden plantear en un esquema cuando hablamos de carbon farming, ¿no? No siempre en carbon farming se habla de secuestro, sino que también se habla de disminución de emisiones o evitar emisiones. Entonces, ¿cómo podemos definir el carbon farming? Bueno, el carbon farming se puede definir como un modelo de negocio verde que recompensa a gestores de tierras, normalmente agricultores, silvicultores y ganaderos, por adoptar prácticas mejoradas de gestión, lo que da como resultado un aumento de secuestro de carbono en la biomasa viva, en la materia orgánica muerta y los suelos, al mejorar la captura de carbono y o reducir la liberación del carbono. Los incentivos financieros pueden provenir de fuentes públicas o privadas y recompensar a los gestores de tierras, ya sea por sus prácticas de gestión que aumentan el almacenamiento de carbono atmosférico o, en algunos casos, la reducción de emisiones. Entonces, los mercados de carbono son una forma de subvencionar el carbon farming. Entonces, ¿para qué sirven los mercados de carbono? Bueno, pues los mercados de carbono es una transacción económica, ¿no? entre alguien que compra carbono y alguien que lo vende. Y lo que normalmente los mercados de carbono han sido, lo que han hecho las empresas ha sido comprar autorizaciones para poder emitir, porque por ley tienen unos límites. Entonces, esas empresas pueden seguir emitiendo comprando autorizaciones de emisión porque sus emisiones se compensarán con un secuestro que tenga igual valor a lo que emiten. Entonces, es decir, no hay acumulación de carbono adicional en la atmósfera. Entonces, la necesidad de demostrar que esto ocurre de verdad va a plantear cómo se va a estructurar el mercado o la característica que va a tener ese mercado de carbono. Hay dos tipos de mercados de carbono. El mercado obligatorio, que son... empresas y gobiernos que deben reducir por ley sus emisiones, y esto viene, todos los países que están adheridos a Kioto deben, ¿no? tienen unos compromisos de reducción. Entonces existen mercados obligados donde hay transacciones de permisos de emisión y, por ejemplo, a nivel europeo tenemos el sistema europeo de mercado de emisiones, donde pues hay sectores industriales que deben, por ley, tienen unos límites de emisión, entonces existen mercados obligados donde pueden adquirir esos permisos de emisiones, ¿no? en forma de créditos de carbono. Por ejemplo, en la agricultura no está incluido, ¿no? El sector agrario no está incluido en este mercado, pero probablemente veamos que dentro de unos años tengamos, ¿no? unos límites de emisión y entremos en el mercado obligatorio. Y por otro lado están los mercados voluntarios, ¿no? que son los que en estos últimos años han emergido, sobre todo en el sector agrario.
son ajenos a los mercados regulados, pero funcionan en paralelo, y lo que permiten generalmente es a empresas privadas y particulares adquirir compensaciones de carbono, con el objetivo de buscar una neutralidad climática en su actividad y mejorar, bueno, pues trabajar en su responsabilidad social corporativa. En este caso, se habla también de créditos de carbono que van a estar verificados a través de sistemas de verificación, y para que estos mercados funcionen, bueno, es necesario que existan unas normas que garanticen la integridad de los mismos. ¿Qué sistemas buscar? Bueno, pues los mejores candidatos, ¿no?, para el secuestro de futuro son aquellos lugares que tienen almacenamientos más bajos, ¿no?, que era un poco lo que hablábamos antes de sitios donde no haya prácticas como cubiertas vegetales o ecológico, que ya tengan unos stocks de carbono altos. Así que los mejores candidatos para el secuestro en el futuro son los lugares con un bajo riesgo de perder el carbono que se ha acumulado mientras tanto, ¿no?, por razones naturales o por decisión del agricultor. Bien, conceptos básicos que aparecen en los mercados de carbono. El proyecto de carbono siempre ha de producir menos emisiones o más secuestro que la alternativa más probable. Es decir, tiene que demostrar algo adicional comparado a lo que pasaría si no ocurre un proyecto. Entonces, siempre el mercado de carbono va a ser algo adicional a lo que hay a lo que pasa si tuviese un proyecto de carbono. ¿Qué podemos acreditar? Bueno, pues en esta gráfica podéis siempre hay que plantear una referencia, que es lo que ocurriría sin el proyecto, y el carbono secuestrado sería lo que ha ocurrido con el proyecto. Sería, imaginaros, si tengo 100 unidades de carbono en mi sistema como referencia, cuando incorporo una práctica de manejo en la que incremento carbono en el suelo, tengo 245 unidades más, mis créditos que podría vender serían lo que he añadido con la práctica menos lo que tenía, 245 menos 100, 145. ¿Qué se puede acreditar? Bueno, pues cualquier proyecto de carbono debe corresponder a una acción que no sea un resultado de una obligación legal. Es decir, si en un proyecto industrial, en su declaración de impacto ambiental, establece que deben plantar 1000 hectáreas de bosque como compensación, esas 1000 hectáreas, ¿no?, que de forma legal esa industria tiene que hacer, no pueden ser un proyecto de carbono. Los proyectos de carbono siempre tienen que ir más allá del estricto cumplimiento de la ley. La contribución financiera del proyecto de carbono debe ser esencial para que el proyecto se materialice. Es decir, sin el proyecto el agricultor no tiene acceso a tecnologías, productos, equipos. El proyecto debe compensar el aumento de costes o la reducción de ingresos que pueda suponer. Es decir, siempre tiene que haber un beneficio neto al final para la persona que vende el carbono, y el proyecto debe ayudar a superar otro tipo de barreras. Además, la permanencia de ese carbono ha de asegurarse. El proyecto que se plantee de carbono debe garantizar que el secuestro puesto en el mercado no se revertirá en el futuro, ¿no?, o proveer mecanismos de garantías para situaciones en las que esto pueda ocurrir, ¿no?, porque por decisión del agricultor o por causas naturales. Imaginaos que hay un proyecto de carbono de un bosque y hay un incendio, ¿no? Los compradores quieren garantías de que no haya acumulación de carbono en la atmósfera, ¿no?, y que el carbono secuestrado no se va a liberar en el momento en el que ellos están pagando por ese proyecto. Durante la duración del proyecto debe haber un seguimiento, ¿no?, y en el seguimiento debe detectarse o cuantificarse cualquier retroceso, ¿no? Si en el caso de que durante el proyecto no se llegan a los resultados esperados,
Podría haber una suspensión en las ventas, ¿no? O obligación por parte del comprador de que el vendedor reponga, ¿no? el carbono perdido. O el acceso a una bolsa de crédito que compense los importes perdidos, ¿no? Y eso también tendría que ir por parte de la persona, o sea, esa bolsa de crédito tendría que plantearla el vendedor del carbono. Una vez finalizado el proyecto, es importante plantear si existen obligaciones de seguimiento de ese proyecto y plantearlas también, tiene que tener, ¿no? Eso tiene que estar dentro del proyecto, establecido cuál es el periodo y qué va a pasar una vez finalizado el periodo de seguimiento del proyecto. Monitorización. Bien, el aumento del secuestro o la reducción de emisiones debe medirse o estimarse utilizando metodologías adecuadas y con suficiente rigor. Es un poco algo que ha estado hablando Agustín. En el seguimiento se deben incluir todos los reservorios de carbono relevantes para el proyecto en cuestión, es decir, tenemos que monitorizar carbono en el suelo, pero también biomasa viva, biomasa muerta. Las metodologías deben ser adecuadas al tipo de estudio, ¿no? Y el tiempo y la periodicidad de seguimiento del mismo, ¿no? Es decir, si vamos a monitorizar de forma anual o de el carbono o por ejemplo, si tenemos un proyecto de reducción de emisiones, pues el porcentaje de reducción de las emisiones. Un coste, ¿no?, de seguimiento demasiado fino puede superar el valor del crédito y, por tanto, pues no va a haber un beneficio para la persona que lo vaya a vender. En cambio, si utilizamos seguimientos, ¿no?, menos precisos, hay más incertidumbre en el número correcto de créditos que se puedan emitir. Por eso, por ejemplo, formas de medición como muestreos son más caros pero más precisos y, por ejemplo, seguimientos a través de modelos son más económicos pero menos precisos. Bien, lo que decía, ¿no?, que controlar el carbono de los suelos es costoso y es importante garantizar la permanencia, ¿no? Cada cuánto tiempo vamos a hacer un seguimiento de ese carbono y también plantear posibles fugas que pueda haber. Además, es importante plantear que no solamente es necesario seguir el carbono, sino sería también interesante medir otros parámetros que pudieran hablarnos, ¿no?, pues de la salud de los suelos, aparte del carbono. El proyecto de carbono debe garantizar que gracias a él no se producen aumentos de emisiones en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de deforestación de carbono, de pastizal a bosque, puede provocar, ¿no?, que el pastizal se vaya a un bosque vecino, ¿no?, aunque este se encuentre fuera de los límites del proyecto. O puede ser, imaginaros, en un proyecto de reducción de emisiones de ganado, que yo para acogerme a ese proyecto reduzca mi cabaña ganadera, pero esos animales los desplace a otro sitio, ¿no? Ahí realmente hay una fuga de emisiones hacia otro lugar y no estamos obteniendo una reducción neta de emisiones. Entonces, también debería demostrarse en un mercado de carbono que existe un bajo riesgo de fuga o, cuando no sea posible, esas emisiones deben contabilizarse dentro del proyecto y restarlas al secuestro que haya. Bien, y bueno, ahora quería también un poco hablar de cómo se puede remunerar a un productor agrario por secuestro de carbono, ¿no? No solo pensar en créditos, sino en otras posibles opciones que hay. Bien, bueno, las posibles opciones que podemos tener, por un lado, es incrementar nuestros ingresos, ya sea por subvenciones, por venta de créditos o tener una ventaja competitiva en el mercado. Las iniciativas, ¿no?, que puede haber son reguladas con su financiación pública o iniciativas voluntarias, que estas iniciativas normalmente aparecen en el ámbito privado. Bien, dentro de instrumentos regulados existentes tenemos la PAC, la Política Agraria, y en la que, bueno, pues conocéis que desde el año pasado, en este nuevo periodo de financiación, tenemos la figura de los ecoregímenes, que están vinculados a pagos directos, y dentro de los ecoregímenes que se han planteado en el Ministerio hay como dos clasificaciones, unas ligadas directamente a agricultura baja en carbono y a mejorar e incrementar el carbono en los suelos,
y otras más relacionadas a favorecer la biodiversidad y asociadas a espacios agrarios. Dentro de las prácticas de carbon farming, ¿no? De la PAC, de los ecoregímenes, bueno, tenemos de pastoreo extensivo, siembra directa, cubiertas vegetales espontáneas en cultivos permanentes y leñosos y cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos. Además, desde la PAC también podemos... Es que no sé cómo... Ahora lo veis, ¿verdad? ¿Quieres subirlo? Quería subirlo, sí. ¿Estáis viendo la presentación? No. No, en estos momentos no. A ver si ahora, perdonad, ¿eh? Ponlo en grande. ¿Y ahora? Pero estoy comiendo. Sí, vemos la presentación, no en pantalla completa. Ah, pasa como antes. No sé qué ha hecho esto. Bueno, sigo y si... No, si no. Pero bueno, se ve lo que es el PowerPoint, el menú del PowerPoint. No sé si ampliando la pantalla completa en el mismo PowerPoint se podría ver toda la pantalla. Display settings. Ya. Slides, ¿no? ¿Ahora? Ahora lo veis bien, ¿verdad? Eso es, ahora sí. Vale. ¿Cómo ver esto? Ya, pues Vale, sí. Bueno, que decía que dentro de la PAC, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades tenemos, ¿no? De recibir financiación por prácticas, ¿no? De mitigación. En el caso de los ecoregímenes, tenemos estas ecoregímenes más relacionados al carbon farming, a la agricultura baja en carbono. Y también desde el segundo pilar, bueno, pues dentro de las ayudas agroambientales o grupos operativos o ayudas de asesoramiento, podemos tener financiación para conseguir prácticas que ayuden a mitigar el cambio climático. Bien, otros posibles instrumentos de financiación, bueno, pues puede ser, por ejemplo, a través de compras públicas y una ventaja competitiva de mi producción frente a otro tipo de producciones, ¿no? Por ejemplo, utilizar productos ecológicos en el ámbito local y autonómico, y aquí he puesto un ejemplo de licitación de compra de Orduña. ¿No? ¿Sí? O requerimientos mínimos de sostenibilidad, tanto en el ámbito público y privado, ¿no? Y plantear que, bueno, ahora está parada, pero a nivel de la Unión Europea existe un proyecto de una ley de sostenibilidad de sistemas alimentarios, donde uno de los puntos en los que va a trabajar esa ley es plantear unos requerimientos mínimos de sostenibilidad para contrataciones públicas. Otros posibles mecanismos de financiación que nos pueden ayudar, ¿no? A mejorar prácticas en nuestras explotaciones es a través de los proyectos LIFE, ¿no? Que sabéis que es un instrumento de financiación de la Unión Europea para financiar proyectos de conservación medioambientales y desarrollo de políticas en materia medioambiental. Y aquí os pongo dos ejemplos de proyectos en los que Maker en uno ha participado y en otro está participando, en lo que, bueno, pues se están planteando esquemas de carbon farming. Otro posible mecanismo de financiación sería a través de proyectos de investigación dentro del programa Horizon de la Unión Europea, donde cada vez se hacen más experimentos en entornos reales y sí que cada vez, bueno, pues se intenta involucrar a productores a formar parte de estos proyectos y, bueno, pues también sería un incentivo con un incentivo económico. Y también, bueno, pues en la misma línea, proyectos Interreg, ¿no? Y pues os he puesto un ejemplo de un proyecto sobre promoción e implementación de técnicas de carbon farming entre varios países europeos. Bien, bueno, como iniciativas voluntarias, ¿no? Para sacar un beneficio y reducir nuestra huella de carbono sería, bueno, pues el uso de etiquetados de huella de carbono, que me daría una ventaja competitiva en el mercado frente a otros productores, y en este caso sería el consumidor el que paga ese plus, ¿no? por comprar un producto con menor huella. Y otras posibles iniciativas pueden ser unos requisitos mínimos de sostenibilidad de compra. Bien, y el carbon farming, ¿no? Y el mercado del carbono, ¿dónde encajaría? Bien. Bueno, pues el suelo, que ya lo hemos hablado varias veces hoy, es clave para alcanzar la neutralidad climática, pero no existen herramientas específicas para incentivar prácticas de secuestro de carbono.
En diciembre de 2021, la Unión Europea plantea una comunicación de ciclos sostenibles de carbono, donde el término de carbon farming aparece como una oportunidad de negocio para gestores de tierra, a través de, y que esas prácticas de carbon farming puedan llevarse a través de financiación pública, como os he comentado antes, pues a través de la política, ¿no?, más directa que tenemos al sector, que es la PAC, o programas como LIFE, y financiación privada, ¿no?, dentro de los mercados voluntarios de carbono. Esos créditos, en esta comunicación se establecen que los créditos de carbono deberían ser un producto adicional para el vendedor, es decir, no se puede dejar de producir. Pues es también importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues que también se habla de que las prácticas que secuestran carbono normalmente generan beneficios para el vendedor, ¿no?, en materia de biodiversidad, incremento de residuos. Pues, por ejemplo, si planteamos tener una cubierta vegetal en un viñedo, ¿no?, pues por un lado, ¿no?, si queremos tener el objetivo, ¿no?, de reducir o secuestrar carbono, pero también sabemos que tenemos otros beneficios, ¿no?, como el mantenimiento, ¿no?, de agua en el suelo, de más agua disponible para... Entonces, es decir, que normalmente las prácticas que se plantean en estos mercados o que secuestran carbono van a tener beneficios extra. ¿Qué ejemplos de prácticas? Bueno, pues en sistemas agro-silvopastorales, pues una gestión mixta entre agricultura, ganadería y silvicultura, prácticas que protegen suelos, cubiertas vegetales, rotación de cultivos, agricultura de conservación. Es decir, que la acción voluntaria de los mercados de carbono se plantea como una estrategia para reducir emisiones y debe cumplir objetivos de reducción del 2030-2050 junto con otros instrumentos políticos puestos en marcha también. Que a veces estamos solamente pensando en el mercado de carbono y no nos olvidamos de que existen, ¿no?, pues, otros instrumentos que sí que financian este tipo de prácticas. Esta es repetida lo que os dije antes. Hay dos tipos de mercados de carbono, el mercado obligatorio y el mercado voluntario. Dentro de los mercados de carbono voluntario, bueno, pues es el que participa, ¿no?, lo hace de forma voluntaria para reducir o secuestrar emisiones. Hay dos tipos de proyectos que están relacionados a reducir emisiones evitadas, créditos de emisiones que se han dejado de emitir, por ejemplo, un proyecto de carbon farming puede ser un proyecto de ganadería de reducción de emisiones de metano, y más tarde os daré un ejemplo de ello, o proyectos de absorción, es decir, voy a generar créditos de emisiones secuestradas. Un ejemplo puede ser un proyecto de mejoras de prácticas agrarias para incrementar el carbono en los suelos. Normalmente, los mercados de carbono voluntario, he puesto 90D, han sido de mercado de absorciones evitadas y un 10% de absorciones de mercados de emisiones de secuestradas. La proyección es que cada vez haya más aumento de proyectos de secuestro de carbono, y estos proyectos que secuestran carbono pueden ser de dos tipos, basados en soluciones basadas en la naturaleza, y es ahí donde entra la agricultura, la silvicultura y la ganadería, ¿no?, que son soluciones que están disponibles en este momento, y puede ser también proyectos que secuestran carbono a base de tecnologías, ¿no?, que son tecnologías que están poco desarrolladas a nivel industrial, que tienen unos costes competitivos, pero que, como podéis ver en esta tabla, que son las de la derecha, las grises, esas DAC, BEC, son tecnologías que no... la primera gran línea sería el nivel de maduración o de disponibilidad que tenemos de esas prácticas no está muy desarrollado, veis que casi todas están en amarillo o en rojo, frente a las de las soluciones basadas en la naturaleza, que son la reforestación, manejo de suelos, el carbono del suelo, que son todas verdes, es decir, están disponibles. La segunda línea, el potencial de secuestro de ambas, bueno, pues está en amarillo, o sea, es medio, pero sí que las basadas en tecnologías tienen mayor secuestro. Los costes de las naturales son menores. A nivel de permanencia, ¿no?, o la posibilidad de que puedan volverse a la atmósfera, en las basadas en la naturaleza son mayores que en las tecnológicas. Y bueno, los beneficios, sobre todo los cobeneficios en las naturales, están claros que siempre van a ser positivos por lo general, y en las tecnológicas pues no está del todo claro.
Bien, ejemplos de proyectos ¿no? de soluciones basadas en la naturaleza, que cada vez estamos viendo más, ¿no? Pues pueden ser proyectos de deforestación y reforestación, conversión de espacios en tierras boscosas, proyectos de gestión forestal mejorada, incremento de reservas de carbono en bosques, proyectos de recuperación de humedales, por ejemplo, ampliando tiempos de rotación, proyectos de gestión agrícola con prácticas que mejoren la capacidad agrícola para secuestrar carbono en el laboreo, rotación de cultivos, incorporación de restos de poda, o proyectos con uso de biochar como fertilizante orgánico. Bien, hemos hablado un poco de qué son los mercados y voy a hablar un poco ahora de quiénes son los actores que entran en el juego, ¿no? En un proceso de un mercado de carbono. A la izquierda, bueno, pues estaría el gestor de la tierra, el agricultor, el ganadero o el silvicultor. Y en el último eslabón, aquí serían el comprador. ¿Quién va a comprar el crédito que se genere? Pero entre medio hay, por un lado, ¿no? Empresas, ingeniería que son empresas que ofertan proyectos para, ¿no? Pues que generen una reducción de emisiones o un secuestro de carbono, y luego una parte de medición, verificación y certificación, que se suele decir el MRV, que bueno, pues es necesario, ¿no? Es necesario cuantificar ese carbono, verificarlo y certificarlo. Y luego entraría, bueno, pues el carbon market, que es el mercado del carbono, ¿no? Y cómo se comercializa el carbono, cómo baja el precio, cómo... Entonces, bueno, el de entender, ¿no? Que entre el que vende y el que compra, bueno, pues hay aspectos y costes que hay que considerar. Referente a la medición y la monitorización, bueno, pues vamos a medir, ¿no? Que se reduzcan las emisiones o que aumente el secuestro. Hay que comunicar cómo vamos a comunicar esa reducción o el aumento del secuestro, y esos resultados deben ser verificados, ¿no? Tienen que garantizarlo por terceros, por empresas verificadoras, la veracidad y la exactitud de los resultados. Es importante, ¿no? Que ese sistema que se cree sea robusto, real y medible, y evitar fuga de carbono o doble contabilidad. Es decir, si estoy recibiendo estoy recibiendo por un ecorégimen 50 euros por hectárea por una cubierta vegetal, no puedo, ¿no? De repente, por esa misma acción, entrar dentro de... O sea, estaría vendiendo dos veces, ¿no? Algo que está contabilizado, por un lado, dentro de los indicadores de la PAC y, por otro, en un mercado voluntario. Además, si usamos lo que os dije antes, si medimos de forma directa a través de muestreos en suelo, bueno, pues tenemos un mayor grado de exactitud, pero esos métodos de medición directa pueden resultar costosos y en el balance entre lo que me gasto y lo que recibo, pues no voy a tener tanto beneficio. A través de, si uso modelos para medir mis resultados y verificarlos, bueno, pues es una forma más económica, pero tiene un mayor grado de incertidumbre. Y bueno, pues la mejor opción, ¿no? Sería pues algo mixto, ¿no? Ser capaz de, pues por un lado, modelos, pero además tener muestreos en campo que me ayuden un poco a alimentar y a darle menor grado de incertidumbre al modelo que utilizo. Vale, esquemas de verificación. Bueno, pues el objetivo de estos esquemas es verificar bueno, pues el carbono secuestrado para generar el crédito de carbono comercializable. Y aquí, bueno, pues os damos unos ejemplos de estándares, ¿no? Que están actualmente en funcionamiento. Los beneficios económicos del carbon farming. El beneficio se va a conseguir cuando los ingresos por mi crédito sean mucho mayor que los costes que me va a generar ese crédito. El ingreso, bueno, pues lo voy a tener del precio de la tonelada de CO2 que tenga mi crédito generado, y los costes, bueno, pues hay unos costes de implementación y unos costes durante la ejecución del proyecto que hay que considerar. Dentro de, bueno, pues hay unos costes de capacitación, ¿no? El conocimiento adicional que tengo que adquirir por pues conocer cómo es un mercado de carbono, la dedicación, la formación que voy a tener, ¿no? Que tener para poder generar ese crédito, el coste, ¿no? de plantear ese baseline, ese escenario cero del proyecto, es decir,
tengo que medir, ¿no?, el carbono que tengo inicialmente y eso me va a suponer un coste. Además, ¿qué coste voy a tener por implantar el proyecto, ¿no?, si tengo que adecuar mi maquinaria, un equipamiento adicional, o el coste que me pueda llevar poner en marcha nuevas prácticas, tener en cuenta los costes de monitorización, de verificación y otros posibles costes que pueda tener, ¿no?, a nivel administrativo o de seguros. Dentro de los costes, aunque hay estudios, los costes, hay costes que son fijos, entonces siempre un pequeño productor, ¿no?, pues frente a uno, ¿no?, a uno mayor, pues van a tener los mismos costes. Entonces, normalmente el beneficio siempre va a ser para grandes superficies. Y bien, la Unión Europea, ¿no?, cuando plantea el carbon farming como una estrategia para secuestrar carbono, al año siguiente, bueno, en noviembre del 2022 plantea unos criterios, ¿no?, pues para que tengan que tener en cuenta cualquier mercado voluntario que se establezca. Uno es un criterio de cuantificación, cómo se va a contabilizar el carbono, un criterio de adicionalidad, que debemos ir un paso más allá de lo que se está haciendo hasta ahora y por encima de lo que marca la ley. La permanencia, ¿no?, el certificado que se genere debe plantear un almacenamiento de larga duración del carbono y la sostenibilidad, es decir, que las prácticas que se lleven a cabo deben ser coherentes con la sostenibilidad y, bueno, pues que no exista competencia con otros servicios ecosistémicos, ¿no?, que no genere una práctica que ponga en peligro la biodiversidad de mi explotación. Respecto a la cuantificación, ¿no?, bueno, pues ya lo hemos dicho, cómo vamos a estimar el carbono, bueno, pues si es con modelos, medición directa, cómo son los sistemas de verificación, qué estándares hay y los costes, ¿no?, y bueno, pues ponerlos, plantearnos, ¿no?, qué estándar coger, cuál será el coste de cada estándar y tener en cuenta también que el mercado que vamos a medir no es el mismo que se va a vender, ¿no?, que normalmente en este tipo de mercados se genera un buffer, pues como esa garantía, ¿no?, si en algún momento, bueno, pues parte del carbono que se vende se pierde, entonces el carbono disponible para generar el crédito siempre va a ser lo que estime menos esa bolsa, ¿no?, menos ese buffer. Y bueno, la cuantificación debe ser lo más precisa y asequible, ¿no? Dentro del segundo criterio, el de adicionalidad, ¿no?, pues ya lo hemos dicho varias veces, ¿dónde comenzamos a medir? ¿Cuál es el baseline, ¿no?, el punto cero de mi proyecto? Teniendo en cuenta los inventarios nacionales de emisiones, es decir, el carbono ya está cuantificado de alguna forma a nivel estatal, entonces no puedo, o sea, tengo que partir por encima de eso y tengo que partir, por ejemplo, por encima de si estoy acogido a algún ecorégimen o alguna ayuda agroambiental, tengo que empezar, o sea, mi proyecto siempre tiene que ser mucho más ambicioso que lo que está pasando ahora mismo. Entonces, porque si no, ¿no? Si no, ¿por qué vamos a pagar por algo que ya se está remunerando de otra forma? Y bueno, pues aquí en la adicionalidad hay que tener en cuenta lo que ya hemos hablado de las fugas, ¿no?, de que las fugas de emisiones a otro lugar, pues si disminuyo el número de emisiones en mi granja, pero las desplazo hacia otra, en el fondo estoy, ¿no?, llevando emisiones a otro sitio, pero no reduciendo, que es el objetivo principal. Y el riesgo a una doble contabilidad, ¿no?, de un ecorégimen más un mecanismo de carbon farming similar. La permanencia, ¿no? Hay que asegurar que el carbono esté incorporado, esté a largo plazo en el suelo, ¿no? Y bueno, pues plantearnos también, ¿no?, escenarios, ¿no?, en los que riesgos de no permanencia, ¿no? ¿Qué ocurre si hay un incendio? ¿Qué ocurre si hay un cambio de gestión? ¿Qué plazo de tiempo se plantea el mercado? ¿Vale? Y pensar que si el carbono que estamos secuestrando lo utilizamos para compensar emisiones, al final no estamos disminuyendo emisiones en la atmósfera. Y el último criterio, la sostenibilidad, bueno, pues lo que he dicho también antes, ¿no?, que necesitamos tener una visión amplia, no podemos centrarnos solo en emisiones. Y bueno, pues en ocasiones existen beneficios positivos, un mayor retenimiento de agua en suelos, la conservación de la biodiversidad, pero no deberíamos financiar medidas que tengan efectos negativos a otros aspectos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ese es un tema, ¿no?, del que, bueno, pues hay un debate con el tema del biochar como enmienda orgánica.
Los proyectos de carbon farming han de maximizar con beneficios y reducir posibles riesgos. Y bueno, esto sería un poco respecto a los criterios que se han planteado a nivel europeo. Como ejemplos de mercados de carbono, tenemos 4 tipos. Por ejemplo, el primero sería pagos por prácticas agroambientales, donde hay una financiación pública o por otras entidades como puedan ser ONGs, donde esta entidad financia al agricultor por la adopción de una práctica. Normalmente en este tipo de mercados los requisitos son bajos o medios. Un ejemplo es los ecoregímenes o pagos por agroambientales, donde normalmente el pago está hecho por puesta en marcha de la actividad y no siempre no es un pago basado en un resultado. Lo que hablábamos antes de las muestras de carbono del Ministerio que contaba Agustín, eso forma parte dentro de indicadores, o sea, eso es una estrategia dentro de este nuevo periodo de la PAC, donde esa monitorización en tantas parcelas a nivel estatal va a permitir ver, ¿no?, pues, cuál es el impacto de la adopción de los ecoregímenes en el incremento de carbono del suelo. Otro ejemplo de mercado de carbono sería a través de cadenas de corporaciones agrarias, es decir, una empresa, normalmente una corporación agraria alimentaria grande, decide mejorar, ¿no?, dentro de su estrategia de responsabilidad corporativa, ofrece incentivos económicos a los productores por la adopción de ciertas prácticas. Y esa empresa, pues su objetivo, no siempre, ¿no?, pero es el incremento de beneficios a través de los consumidores. Los requisitos en estos casos de monitorización son bajos o también pueden llegar a ser altos. La financiación viene por parte de la empresa. Un ejemplo es, que luego os lo voy a contar, en un proyecto de Arla, de una corporación lechera que seguro que conocéis, se llama Arla Climate Check. Y el pago también normalmente es por poner en marcha esta actividad, ¿no? Y lo ideal sería que también sea por los resultados obtenidos, pero no tienen por qué ser siempre así. Otros ejemplos de mercados de carbono, que son los que últimamente son los que más estamos oyendo, son, por un lado, mercados voluntarios con intermediarios. En este caso suelen ser pagos basados en resultados, ¿no?, con la certificación de la reducción y el secuestro, ¿no?, y el generar ese crédito que se pueda vender, donde normalmente un intermediario se encarga de directamente él pagar a los agricultores y ganaderos por generar créditos de carbono, y ese intermediario va a ser el mismo que se va a encargar de vender los certificados y los créditos de carbono a empresas o individuales que quieran comprarlos. La financiación viene del sector privado. Ejemplos de este tipo de mercados, os he puesto 2, Refuter o Label Basque Carbon Agri, del que voy a hablar ahora. Y otro ejemplo de este tipo de mercados serían mercados voluntarios sin intermediarios, es decir, que directamente no habría un mecanismo de certificación de estos créditos de carbono y serían directamente los productores los que podrían vender al sector privado sus créditos generados. No sé, también os he puesto algún ejemplo de este tipo sobre todo de qué mecanismos de certificación a día de hoy existen para certificar secuestros de carbono, y igual que el de con intermediario, aquí se paga basado en resultados, no es como en lo anterior en lo que tú pagas, o sea, tú recibes dinero solo por poner en marcha la actividad. En estos 2 últimos ejemplos, tú cobras cuando tienes un resultado. Bien, y como ejemplos, este de Label Basque Carbon Agri para granjas es un tipo de mercado de carbono que está implantado en Francia, donde el intermediario, ¿no?, es un organismo público, es el Ministerio de Transición Ecológica francés, que es un proyecto de reducción de emisiones en granjas lecheras.
Entonces, este intermediario es el que ¿no? plantea los proyectos, los valida y reconoce esa reducción de emisiones, y es a través de mecanismos de financiación privada, a través de compañías o ciudadanía, los que compran esos créditos de reducción de emisiones. Luego, otros ejemplos de compañías que ofrecen incentivos a proveedores por reducir emisiones. Os he puesto este ejemplo de Arla Food Climate Check, que es pues dentro de su estrategia de Arla de reducir emisiones y neutralidad climática. Pues se ofrece a sus proveedores, a los ganaderos, un incremento en su pago de leche de céntimo por euro de litro de leche vendida, de tal forma que pues sus obligaciones son reportar sus emisiones anualmente y verificar realmente que hay una reducción o que ponen en marcha prácticas que reducen, técnicas que reducen emisiones en explotaciones lecheras. Otro proyecto que he puesto aquí de otra grande corporación como es Barilla, un proyecto Velo e Bono, que pues en este proyecto se plantean prácticas regenerativas y rotación de cultivos en cultivos de cereal. Y también os he puesto este proyecto de Pascual, donde pues lo que se plantea es reducir emisiones de metano en explotaciones lecheras a través de incorporar el 3-NOP, que es esta partícula, que es este aditivo que pues permite reducir emisiones de metano en rumiantes de leche. Y bueno, un ejemplo que he cogido en una web de un mercado de carbono con intermediario es, pues podéis visitar esta página web y ver los proyectos que, en muchos casos están en proceso y veis, ¿no?, que en algunos casos podemos ver que hay proyectos que son de eliminación o de secuestro de carbono y en otro caso son proyectos de absorción de carbono. Mirad, en esta web podéis ver el ejemplo de este proyecto, donde pues es un proyecto de olivar en el sur, donde pues lo que se ha hecho como prácticas incorporadas es incorporación de residuos al suelo en cubiertas vegetales. En este tipo de proyectos, pues en esta certificación aparecen los años en los que se ha cuantificado el carbono, el periodo que se va a monitorizar, el estado que tiene este certificado, en qué esquema de verificación ha utilizado, quién lo ha verificado y qué metodología ha utilizado. Y veis aquí que habla, ¿no?, de absorciones cuantificadas, o sea, cuántas absorciones han cuantificado, emisiones compensadas, es decir, cuántas han compensado porque han cuantificado más, y absorciones cedidas a la bolsa de garantía, ese buffer que siempre hay que dejar, que hay que restar a lo que medimos y dejarlo de garantía por si pasa cualquier cosa. Me parecía que estaba bien porque aparecían pues todos los actores y todos los pasos que hay que tener en cuenta en un mercado de carbono. Sí que querría enseñaros, ¿no?, que aquí, por ejemplo, cuando tú ves en este certificado, ¿no?, cómo te dicen que ha cuantificado el carbono, pues no es muy claro, ¿no? Porque te cuenta que lo hace a través de una plataforma y te habla de metodologías avanzadas de tipo Tier 2 y del IPCC, ¿no?, que, como os ha contado Agus antes, ¿no?, es la metodología que están hechas, ¿no?, para hacer los inventarios nacionales de emisiones. Y pues esto es un ejemplo de un certificado con una monitorización a través de modelos y pues un poco también ver, ¿no?, el grado de incertidumbre que tiene a veces o que genera este tipo de, pues esta frase, ¿no?, que no está muy claro en la forma en la que se ha cuantificado. Y bien, un poco pues lo que queríamos, ¿no?, plantear, ¿no?, o que vosotros os plantearais si esto es una gran oportunidad o es una gran complicación
y plantear, ¿no?, que hay muchos detalles muy importantes que es importante tener en cuenta. ¿Qué oportunidades tienen los mercados de carbono para el sector primario? Lo primero es que no es oro todo lo que reluce, que verdaderamente es una oportunidad de negocio, pero es muy importante considerar los pros y los contras, considerar los costes, cuál es el precio del carbono en los mercados y comparar con otras oportunidades de financiación. Analizar con detalle los beneficios reales para aquellos que van a vender el carbono, para los agricultores, los ganaderos, los gestores de la tierra, y que el objetivo de estos mercados, ¿no?, de carbon farming, como plantea la Unión Europea, es secuestrar carbono adicional y reducir emisiones y que no sea un servicio de compensación para otros sectores, ¿no?, que no sea un greenwashing. Porque el objetivo, ¿no?, que tenemos a 2030 y a 2050 es verdaderamente reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es todo.